Bien, en esta sesión vamos a darle un repaso a los conceptos de potencia y energía, ¿vale? Que corresponde a lo que sería el capítulo 3 del libro de referencia, esta asignatura de teoría de circuitos del grado de tecnología industrial, el grado electrónica industrial y grado de la energía, ¿vale? Y también en el grado de ingeniería eléctrica, aunque el temario la organización del temario es ligeramente diferente en el grado de ingeniería eléctrica. Pero los conceptos son comunes, ¿vale? Bueno, potencia y energía. Hasta ahora, bueno, habíamos presentado los dispositivos dipolo, dispositivos de una puerta, dispositivos de dos terminales, ¿vale? Habíamos caracterizado que estos dispositivos pueden tener una intensidad circulando y una caída de tensión entre sus terminales. Vale, y el concepto de potencia en teoría de circuitos, ¿vale? Sale, bueno, de aplicar la definición derivada de la energía con respecto al tiempo. ¿Vale? Si recordamos lo que era diferencia de tensión o potencial, es la variación de la energía o la energía necesaria para trasladar la unidad de carga entre dos puntos, ¿vale? Si recordamos lo que era corriente eléctrica, es la variación de la carga con el tiempo, ¿vale? De manera que podemos expresar esta potencia, este concepto de potencia, lo podríamos expresar multiplicando de arriba y abajo por la carga, por la variación de la carga, pues al final potencia eléctrica en teoría de circuito va a ser el cociente, fijaros que lo que aquí aparece es tensión por intensidad, ¿vale? Esto ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores. Bien, dispositivos que vemos en esta asignatura, los dispositivos básicos, pues tenemos, que lo voy a representar con una simbología que es habitual, la resistencia, ¿vale? En la resistencia sabemos que están relacionadas tensión e intensidad a través de la ley de Ohm, ¿vale? Recordar que la ley de Ohm funciona cuando de esta forma, ¿vale? Intensidad entrando en el terminal positivo. Me he equivocado, voy a borrar un momento. ¿Vale? Tensión igual a R por I, ¿vale? Y otra forma de representar la ley de Ohm es como I igual a tensión dividido R, ¿vale? Que la inversa de resistencia se la conoce como conductancia, ¿vale? Aprovecho también, creo que no lo hemos mencionado, ¿vale? Esta es la ley de Ohm, ¿vale? Que corresponde a este dispositivo, a la resistencia. Bien, potencia en una resistencia. Bueno, pues la potencia en una resistencia, igual que en cualquier otro dispositivo de dos terminales, tensión por intensidad, ¿vale? Y si aprovechamos, introducimos aquí la ley de Ohm, pues tenemos que, por ejemplo, ponemos que la tensión es igual a R por I, ¿vale? Lo ponemos aquí, pues nos queda R por I cuadrado, ¿vale? Esta expresión seguro que os suena de otras asignaturas, la habéis visto, ¿vale? También llamada, bueno, pérdida Joule, una forma de representar la potencia en una resistencia, ¿vale? Una cosa que es importante, que también lo veíamos, la potencia está relacionada con algo que vimos también en la primera sesión que se llama referencias de polaridad, ¿vale? Referencia de polaridad es que hay dos formas de ver cómo está la tensión y la intensidad en un dispositivo, ¿vale? Si la intensidad está entrando en el terminal positivo, como vemos aquí, hablamos de referencias pasivas, ¿vale? Si esa tensión y esa intensidad la hemos calculado con referencias pasivas, su producto nos va a dar potencia absorbida, ¿vale? Y vamos a ser meticulosos con esto. Cuando pongamos una P de potencia, hay que decir siempre qué estamos calculando, ¿vale? La alternativa a la potencia absorbida podría ser una potencia cedida, ¿vale? Que sería en el caso de que estuviéramos usando referencias activas, ¿vale?
recordamos lo que es referencia activa. Referencia activa es cuando la intensidad la que calculamos está saliendo del terminal positivo de la caída de tensión, ¿vale? En el libro de texto, en los apuntes, la caída de tensión a veces se representa así, ¿vale? O con una flecha, ¿vale? Marcando desde el punto de mayor tensión al de menos, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver más elementos, ¿vale? Que ya lo hemos presentado, vimos el condensador, ¿vale? El condensador, igual, intensidad, tensión, con referencias pasivas, un elemento pasivo, ¿vale? Las cosas que son pasivas se le ponen referencias pasivas, ¿vale? Resistencia, bobina y condensador son elementos pasivos. Potencia absorbida por el condensador, ¿vale? Esta es la de la resistencia, la del condensador, pues lo mismo que de siempre, tensión por intensidad, ¿vale? Ecuación del condensador, que también lo hemos visto. Un condensador, ¿vale? La intensidad depende de la variación de la tensión y de un parámetro propio de las características del condensador, que se llama capacidad, ¿vale? La capacidad, recordar que se mide en faradios, la resistencia en ohmios, bueno, y tensión, intensidad, pero que no haya que recordar con qué se mide, ¿vale? Bien, podemos sustituir, ¿vale? Podemos sustituir aquí y nos queda la siguiente expresión. Tensión, capacidad, derivada de la tensión con respecto al tiempo, ¿vale? Y podéis comprobar que si yo meto la tensión dentro de la función derivada y la constante c, esto es lo mismo que la derivada con respecto al tiempo de 1/2 de c por la tensión al cuadrado. ¿Vale? Esta sería potencia absorbida por un condensador. ¿De acuerdo? Bueno, pues avanzamos un poquito y vamos a introducir también otro elemento que es importante, que es la bobina, ¿vale? Una bobina igual, intensidad, tensión, con referencias pasivas, y tiene una ecuación, ¿vale? Que sale de la ley de Faraday. Básicamente, fijaros que hay una simetría, ¿vale? A veces se habla de la simetría que existe en la teoría de circuitos, ¿vale? Aunque se repiten las expresiones, fijaros que la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff en su fundamento son diferentes, pero cuando ves las expresiones son muy parecidas. Un sumatorio de intensidad es igual a 0, un sumatorio de tensión es igual a 0. Si cambian los papeles, tensión por intensidad, realmente son ecuaciones muy similares, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido. La bobina y el condensador son primos hermanos y lo que sucede es que la tensión en la bobina depende de un parámetro propio de la bobina que se llama inductancia, que se mide en henrio, y de la variación de la intensidad con respecto al tiempo, ¿vale? Estas expresiones hay que sabérselas de memoria. En el texto tenéis justificado dónde sale y todo eso, ¿vale? Incluso en cursos anteriores, en física, ¿vale? En primero tenéis las justificaciones. Bien, es importante eso, que esto se tiene que saber, ¿vale? Bien, potencia absorbida por la bobina. Por la potencia absorbida por la bobina L, de inductancia L, tensión por intensidad. Sustituimos la expresión que tenemos, ¿vale? L derivada de la intensidad con respecto al tiempo por I. Y esto se puede expresar también como la derivada con respecto al tiempo, metiéndolo todo dentro, como un medio de L por I cuadrado, ¿vale? Si alguien no se lo cree, que haga la derivada de esto, ¿vale? Y va a salir lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues ya tenemos la potencia en una resistencia, la potencia en un condensador, la potencia en una bobina, ¿vale? Previamente ya habíamos hablado de potencia en una resistencia. Hay más elementos, como os podéis imaginar, ¿vale? Estamos viendo más elementos y yo los voy introduciendo poco a poco, ¿vale? Están las bobinas acopladas, está el amplificador operacional, está el transformador ideal, ¿vale? Pero antes de meternos en eso, yo creo que es mejor consolidar los principios básicos, ¿vale? Los elementos básicos más sencillos. Por ejemplo, las fuentes, ¿vale? Una fuente de tensión. También podríamos hablar de potencia, ¿vale? En este caso, como es un elemento activo, ¿vale? Que posiblemente será un elemento que va a estar entregando energía, ¿vale?
pues usamos referencias activas y la expresión correspondiente a la potencia, pues imaginar potencia cedida, porque estamos usando referencias activas de la fuente de tensión, ¿vale? Sería tensión por intensidad, ¿vale? Como es una fuente de tensión, el valor de la tensión será conocido, ¿vale? Y tendremos que determinar cuánto vale la intensidad y hacer ese producto, ¿vale? Lo mismo sería extensible para la fuente de intensidad, ¿de acuerdo? Una fuente de intensidad, pero en este caso conoceríamos la intensidad de la fuente y lo que no se sabe es la tensión. Lo que no se sabe es la tensión. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Un par de matices respecto al comportamiento de los dispositivos bobina y condensador. ¿Vale? Bobina y condensador. Cuando las cosas no cambian y las fuentes son de continua. ¿Vale? En primer lugar, ¿qué es una fuente de continua? Bueno, pues vamos a hablar de fuente de corriente continua cuando el valor que tienen las fuentes que haya en el circuito, tensión o intensidad, pues no cambia. Entonces serían 12 voltios, ¿vale? Una batería de un coche es una fuente de corriente continua y si tenemos fuente de intensidad, pues tiene un valor constante, ¿vale? 10 amperios o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues cuando estamos en una situación de fuentes de corriente continua y estamos en régimen permanente, ¿qué significa esto del régimen permanente? Pues significa que las cosas no cambian y que ha pasado suficiente tiempo, ¿vale? Para que todas las magnitudes hayan estabilizado su valor, todas las magnitudes eléctricas, ¿vale? ¿Eso cómo afecta a los dispositivos elementales? Resistencia, bobina y condensador. En el caso de una resistencia es trivial, ¿vale? Intensidad, tensión, ¿vale? Su ecuación, la ecuación que lo modela, sigue siendo R por I, ¿vale? Independientemente de si esto varía con el tiempo o no, ¿vale? Aquí no hay ningún cambio. Pero en la bobina del condensador pasa algo curioso. Por ejemplo, en el condensador, en la bobina, L puede ir ahí con respecto al tiempo. Si las magnitudes eléctricas no cambian, no evolucionan, no hay cambio en la intensidad, esta derivada es 0, ¿vale? Y esta tensión vale 0, ¿vale? La tensión en la bobina. Por ello, cuando estamos en este tipo de situaciones, se suele sustituir la bobina, ¿vale? Hacemos la sustitución de la bobina por uno de los elementos básicos que hemos visto, ¿vale? Una bobina en el régimen permanente de corriente continua, ¿vale? Régimen permanente de corriente, son dos cosas. Régimen permanente y fuente de corriente continua se comportaría como un cortocircuito, ¿vale? Que es un cortocircuito, ¿vale? O un interruptor cerrado, ¿vale? Fijaros que cuando yo tengo un cable ideal, no existe diferencia de tensión entre sus extremos, ¿vale? Es decir, que la tensión vale 0, ¿de acuerdo? Y la intensidad que circule por él, pues será la que toque, ¿vale? Fijaros también que una bobina, al final, cuando veis cómo se construye una bobina es un conductor, ¿vale? Un elemento conductor enrollado, ¿vale? Puede estar enrollado alrededor de algún material o puede estar enrollado al aire, ¿vale? Pero no deja de ser un conductor, ¿vale? Alimentado con corriente continua, es decir, que no varía la magnitud de la intensidad que lo circula, la derivada se anula y se convierte básicamente en un cable que conduce a una intensidad, ¿vale? Entonces, nosotros cuando estemos en estas circunstancias, los circuitos que vamos a resolver, vamos a sustituir, y esto me ha hecho mucho hincapié el equipo docente en dibujar bien las cosas, sustituir la bobina por un cortocircuito, ¿vale? Muy bien. Esto es base de aplicación en el problema que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Antes de eso, os cuento qué pasaría con un condensador,
¿vale? Con un condensador lo que sucede es que su ecuación era derivada de la tensión, ¿vale? Con respecto al tiempo. Y lo que sucede si se va a la derivada, ¿vale? Que la intensidad es 0. ¿Vale? Esto lo que viene a decir es que es como el condensador se carga, se llena, ¿vale? Es como si fuera un depósito, un símil hidráulico que funciona bien, se llena el depósito, ya no pueden introducir más flujo, que sería la corriente, pues corriente 0, ¿vale? Y tiene un determinado volumen, ¿vale? Entonces, el volumen sería la tensión, ¿vale? Esto lo comentábamos en la tutoría pasada, ¿vale? Así que podemos sustituir el condensador en estas circunstancias por un elemento cuya intensidad es garantizado, 100% garantía de que es 0, que es el circuito abierto, ¿vale? Circuito abierto, ¿vale? La tensión será la que sea, la que haya entre estos dos puntos, ¿vale? Pero estamos ante un circuito abierto, ¿de acuerdo? Bien. Vale, voy a cambiar el color del rotulador. Voy a cambiar. Vale. Bien. Sí que es verdad que el tema este se llama potencia y energía, ¿vale? Y no hemos hablado de la energía, hemos hablado de la potencia, hemos hablado del régimen permanente, ¿vale? Pues vamos a calcular potencia de dispositivo en el régimen permanente de continua, ¿vale? Por eso quería que tuvierais claro estas ecuaciones. Pero no hemos hablado de energía, ¿vale? Vamos a hablar ahora mismo. Energía. ¿Qué es energía? Bueno, pues teniendo claro lo que es la potencia, que es la derivada con respecto al tiempo de la energía, ¿vale? Pues cuestión de integrar, ¿vale? Si tenemos una resistencia, pues la energía absorbida en una resistencia, pues será la integral en el instante de tiempo que creamos conveniente ¿vale? Por ejemplo, si lo vamos a hacer entre 0 y t, ¿vale? Pongo un tau, ¿vale? Bien, si estamos hablando de un condensador, la energía absorbida en este condensador, pues fijaros que aquí al integrar desaparece la derivada con respecto al tiempo y tendríamos un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado, ¿vale? Y podéis comprobar que en el caso de una bobina tendríamos algo similar, un medio de L por la intensidad al cuadrado. Vale, bien, vamos a aplicar esto que hemos visto de potencia y energía en los dispositivos básicos. Vale, vamos a hacer el problema 3.1 del texto, del libro que tenéis como referencia en la asignatura de teoría de circuitos de la titulación de grado de la energía, tecnologías industriales, etcétera, ¿vale? El problema dice lo siguiente: hallar la energía almacenada en el condensador y en la bobina de la figura en un instante t, ¿vale? Un instante t cualquiera, ¿de acuerdo? Se supone que en el circuito todas las tensiones e intensidades tienen un valor que no cambia a lo largo del tiempo, ¿vale? Traducido, todas las tensiones e intensidades tienen un valor que no cambia a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, que independientemente de la evolución del tiempo no cambia, quiere decir que ya estamos en lo que se llama un régimen permanente, ¿vale? No lo dice explícitamente, pero lo correcto sería hablar de régimen permanente, porque ya no hay cambio. Eso quiere decir que las cosas que varíen con el tiempo, las derivadas se anulan, ¿vale? En este caso es de aplicación lo que os conté hace un rato, y es que en el condensador, ¿vale? Como su derivada en su ecuación se hace nula, el condensador se convierte en un circuito abierto, ¿vale? El condensador se llena,
¿vale? Se llena el depósito, ya no circula intensidad, es un circuito abierto. Y en el caso de la bobina, pues lo opuesto, ¿vale? Se convierte en un cortocircuito, ¿vale? Bueno, pues primera cosa que tenéis que hacer siempre, ¿vale? Siempre es dibujar el circuito, ¿vale? Con las adaptaciones que estáis haciendo en este caso, ¿vale? Otra cosa que es fundamental para resolver cualquier circuito es dibujar las magnitudes eléctricas, sobre todo las que son objeto de cálculo, ¿vale? Yo voy a representar el circuito cambiando bobina y condensador por cortocircuito y circuito abierto, y ahora dibujamos las magnitudes eléctricas, ¿vale? Bien, bueno, pues representamos el condensador como un circuito abierto. Esto es R1, esto es R2. Tenemos la fuente. Tenemos R3, R4. La bobina se convierte en un cortocircuito. ¿Vale? Y esto quedaría así. Fijaros que lo que nos preguntan, ¿vale?, es la energía almacenada en el condensador y en la bobina, ¿vale? Nos preguntan por la energía almacenada en el condensador y la energía almacenada en la bobina, ¿vale? Bien, esto hemos deducido que en el caso de un condensador la energía depende de su tensión, un medio de C por la tensión al cuadrado, ¿vale? La tensión que tengan en el instante, y en la bobina es un medio de L por la intensidad al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, que tenemos que determinar la tensión del condensador y la intensidad en la bobina. ¿Vale? Pues vamos a representar esas magnitudes eléctricas. Tensión en el condensador. ¿Vale? Aquí donde estaría el condensador, que lo hemos sustituido por un circuito abierto. Todo el mundo debe tener claro eso. ¿Vale? El condensador, ¿vale?, está sustituido aquí por un circuito abierto. Y la bobina. ¿Vale? La bobina, pues vamos a tener ahora una intensidad, ¿vale?, que le vamos a llamar I sub L. Bueno, una cosa sobre notación. Cuando las cosas son dependientes del tiempo, usamos la letra minúscula, ¿vale? Cuando estamos en régimen permanente de corriente continua, ¿y por qué aquí estamos en corriente continua? Porque la única fuente que hay es la fuente de intensidad, que es de corriente continua, ¿vale? De 2 amperios, es decir, es de un valor constante, ¿vale? Bueno, pues la notación que solemos utilizar usamos mayúsculas, ¿vale? Voy a utilizar mayúsculas para las magnitudes eléctricas, ¿vale? Realmente. Y sub L le voy a llamar esta intensidad, ¿vale?, y esta tensión le voy a llamar UC, ¿vale? No pasaría nada por usar minúsculas, pero es más apropiado, si estamos ya en régimen permanente de continua, utilizar las mayúsculas, ¿vale? Bien, hemos representado dos magnitudes eléctricas que son objeto de nuestro cálculo para calcular la energía, ¿vale? No lo he dicho antes, pero el condensador y bobina son dispositivos almacenadores de energía, ¿vale? Son capaces de almacenar energía a través de las magnitudes eléctricas, ¿vale? Y de las propiedades del condensador y de la bobina, de la inductancia y de la capacidad. Bueno, herramientas que tenemos para resolver este tipo de circuitos. Bueno, pues hasta ahora no tenemos ninguna formulación sistemática. Lo único que sabemos nuestras herramientas son las leyes de Kirchhoff, la primera y la segunda ley, y luego las ecuaciones de los elementos. ¿Vale? Que en este circuito que tenéis aquí, si os fijáis ahora mismo, con la sustitución que hemos hecho, el circuito abierto y eso, solo tenemos resistencias y una fuente de intensidad,
¿vale? Esto es lo único que tenemos en este circuito. Cortocircuito, circuito abierto, ¿vale? Y resistencia y fuente. Bueno, pues vamos a aplicar lo que sabemos, ¿vale? Primera ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff se aplica en los nudos, ¿vale? Nudos son puntos donde se interconectan diversos conductores, ¿de acuerdo? La segunda ley de Kirchhoff se aplica a caminos cerrados, lo que llamamos mallas y bucles. ¿Vale? Una malla sería esto que tenemos aquí, un camino cerrado, y un bucle es un camino cerrado que contiene otros caminos cerrados en su interior, ¿vale? Sería, esto de aquí sería un bucle, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, una malla. Bien, bueno, pues vamos a aplicarlo, lo que sabemos, ¿no? Pues sabemos que por aquí viene I sub S vale 2 amperios, ¿vale? Pues voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff en este nudo de aquí, lo podemos llamar nudo A, ¿vale? Está el nudo A, estaría el nudo B, ¿vale? Hay más nudos en este circuito, ¿vale? Pues voy a empezar por ahí. Fijaros, en el nudo A, ¿vale? Intensidades que entran, intensidades que salen. Bueno, voy a nombrar esta intensidad de la resistencia R2, la voy a llamar IR2, la intensidad de la resistencia 3, IR3, la de la resistencia R4 no le voy a poner nombre porque es la misma que I sub L. Bueno, podría ponerle IR4, ¿vale? Pero como ya he elegido esta de aquí, bueno. ¿Qué más tenemos? Hay que poner bueno, IR1, ¿vale? Lo voy a poner también. IR1. Y lo siguiente sería poner tensión. Es decir, todos los dispositivos tienen alguna tensión y alguna intensidad, ¿no? Las tensiones. UR1. UR2. UR3. ¿De acuerdo? Y UR4. La verdad que se me ha quedado esto un poco chico, el dibujo. Vale, voy a borrar esto de aquí. UR4, ¿vale? Esto es R4. ¿Vale? Bien, bueno, pues ahora sí, vamos a pensar un poquito, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Por ejemplo, en el nudo A, ¿vale? En el nudo A, fijaros que en el nudo A lo que sucede es que entraría sumatoria de intensidades que entra y su R1, ¿vale? Más I sub S, que también está entrando, sería igual a I sub R2, ¿de acuerdo? Eso en el nudo A. En el nudo B, pues lo que sucede es que está saliendo pues la I sub S, la I sub R4, I sub R3, I sub R4, ¿vale? Igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Podríamos aplicar la segunda ley de Kirchhoff en el siguiente camino, ¿vale? Al principio, ¿vale? Voy a aplicar, por ejemplo, en esta malla la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? En el camino naranja, pues sería U sub R1, ¿vale? Sigo este sentido, me encuentro con U sub R2 y me encontraría con menos, me encontraría luego pasando por aquí con el menos U sub C, ¿vale? Igual a 0. ¿De acuerdo? Vale, podría seguir haciendo segunda ley de Kirchhoff, pero voy a parar un momento y voy a hacer una reflexión. Tenéis que ya acostumbraros a cuando pongáis la segunda ley de Kirchhoff, introducir también ya la ley de Ohm y las ecuaciones de los elementos, ¿vale? Tratar de ir incorporando eso, ¿vale? Que eso os va a dar un poquito de rapidez, ¿vale? Bien, una cosa. Vamos a fijarnos en lo siguiente. ¿Cuánto vale la intensidad I sub R1?
Fijaros dónde está ISO R1. ISO R1 está... Os lo voy a pintar de otra forma para que se vea mejor, ¿vale? Que seguramente no se ve bien ahí. Fijaros que teníamos el condensador, ¿vale? El condensador lo hemos sustituido por un circuito abierto. Aquí tenemos ISO R1, perdón, R1, ¿vale? Que se conecta luego. Estoy pintando parcialmente el circuito, ¿vale? No lo voy a pintar entero para no entretenerme mucho. ¿Vale? Y esto se conecta al resto del circuito. Vale, entonces la pregunta que estoy haciendo es ¿cuánto vale esta ISO R1? Pues fijaros, la clave está en esto, ¿vale? Si esto es un circuito abierto, pues intensidad por aquí no puede ir, ¿vale? Está abierto, ¿vale? Pensar en un interruptor abierto no circula intensidad, ¿vale? Y eso hace que esta intensidad ISO R1 sea nula, ¿vale? Porque es la misma intensidad pintado con el sentido contrario, pero bueno, serían iguales de sentido contrario e iguales a cero. O sea que no hay intensidad en esa resistencia, ¿vale? Lo cual es fantástico porque nos ayuda a simplificar esta primera ecuación, ¿vale? Y nos dice que I sub S, la de la fuente, pues al final la I sub R2 es I sub S, ¿vale? Y eso nos ayuda a resolver cuánto vale la tensión del condensador, que era una de las cuestiones que nos preguntaban. Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, la tenemos aquí, ¿vale? U sub R1 pues es R1 por IR1 y como IR1 vale 0, pues esto vale 0, lo cual es fantástico. Fijaros que aquí nos queda eso. Y al final, ¿qué nos queda? Pues que la tensión U sub C es U sub R2. ¿Vale? U sub R2. ¿Y quién es U sub R2? Pues R2 por la intensidad I sub S. ¿Vale? Que es conocida. R2 vale 50 ohmios. I sub S vale 2. Nos quedan 100 voltios. ¿Vale? Y con eso ya determinamos cuánto vale la energía almacenada en el condensador, que sabíamos que era un medio de C por la tensión al cuadrado, ¿vale? Se hacen las operaciones y lo que salga, ¿de acuerdo? Bien, con la bobina, pues con la bobina vamos a hacer el mismo razonamiento, ¿de acuerdo? El razonamiento es el siguiente, la bobina. Tenemos que llegar, ¿vale? Hasta donde está la intensidad de la bobina, la I sub L. Bueno, pues seguimos aplicando leyes de Kirchhoff. En este caso la segunda ley de Kirchhoff, por ejemplo, en esta malla de aquí. Aquí aparece, hay una tensión que no he puesto, ¿vale? Que es la tensión de la fuente de tensión, U sub IS, ¿vale? Bueno, pues si se aplica la segunda ley de Kirchhoff en esa malla, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que se vea mejor, ¿vale? Esa segunda ley de Kirchhoff. Esto estaría conectado aquí, al resto del circuito. Esto sería R2, I sub S, R3, R4 y la bobina, ¿vale? Ya no pongo ni el cortocircuito, sino que lo pongo de continuo. ¿Vale? Esto sería I sub L, lo que pretendo determinar. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto sería U sub R2, esto sería U sub R3, esto sería una tensión de valor desconocido, U sub IS, ¿vale? También. U sub R4, ¿vale? Y ya os digo que I sub R4, pues I sub L, ¿vale? Es lo mismo. Aplicamos entonces segunda ley de Kirchhoff en la siguiente malla, ¿vale? La pinto, ¿vale? En esta malla. ¿Vale? Y que es lo que nos queda. Pues nos queda que
Si seguimos en un sentido, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Seguimos ese sentido. Nos queda U sub I S, que no tenemos ni idea de cuánto vale, más U sub R3 menos U sub R2 igual a 0. ¿Vale? Si hacemos otra malla aquí, esta segunda ley de Kirchhoff aquí, que tendríamos U sub R4, ¿vale? Menos U sub R3 igual a 0, ¿vale? Donde tengamos resistencia, aplicamos la ley de Ohm, ¿vale? Bueno, ponemos esta expresión U sub IS más R3 por I3 menos R2 por I2, pero que ya lo hemos determinado, igual a 0, ¿vale? Y en la siguiente expresión tenemos U sub R4 U sub R4, que lo vamos a poner como R4 por I sub L, menos R3 por I3 igual a 0, ¿vale? Nos interesa determinar el valor de I sub L, ¿vale? Entonces, bueno, hay que resolver este sistema de ecuaciones. Fijaros que las incógnitas que tenemos son I sub L, I sub 3, ¿vale? Dos incógnitas. Y la tensión, tres incógnitas, ¿vale? Porque I sub R2 ya lo hemos calculado, sabemos que vale I sub S, ¿vale? Ya lo hicimos aquí, ¿vale? I sub S es conocido, ¿no? Espérate, lo ponemos. ¿Vale? I sub R2, vamos a ponerlo para que no... I sub S. ¿Vale? Tenemos entonces, tenemos claro que tenemos tres incógnitas, ¿de acuerdo? Tres incógnitas. Dos ecuaciones tenemos ahora mismo con la segunda ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, o la ecuación de los elementos. Nos faltaría una ecuación más, ¿vale? ¿De dónde la sacamos? Pues que no lo hemos utilizado, sería la primera ley de Kirchhoff en este nudo, ¿vale? El nudo que hemos llamado antes B, ¿no? Sí, le hemos llamado B, ¿vale? Este nudo B, ¿vale? La primera ley de Kirchhoff en el nudo B